Listo. Bueno, primero que nada, muy buenos días, tardes o noches, sea la hora en la que se esté reproduciendo este video. Pues bienvenidos a la primera sesión acerca de las guías de aprendizaje, tema o temario directamente hacia la jefatura. Listo. Bueno, pues nosotros iniciamos normalmente desde la primera hasta la última guía. Así que vamos retrasaditos unas cuantas guías, así como por encimita. Así que vamos a adelantarnos de una manera así rápida y eficaz en este tiempo. Listo, de acorde a lo que se había hablado, pues vamos a dar inicio a la primera clase con el primer tema, que es acerca del ACV o accidente cerebrovascular. Listo. Bueno, así como por encimita pues habíamos quedado que yo iba a grabar las sesiones y con estas mismas pues íbamos a dar como el aprendizaje y lo iba a subir a la carpeta del Drive. Pues tema de que ya en brigada lo que sea, solamente hacer preguntas básicas o directamente a la práctica. Entonces demos inicio al primer tema, como habíamos dicho, hacia el ACV. Entonces, para hablar acerca de un accidente cerebrovascular, lo que nosotros debemos tener en cuenta principalmente es algo, y es hacia qué nos estamos refiriendo, qué es un ACV. ¿Listo? Entonces, principalmente, el accidente cerebrovascular se define así como una afección en la que se presenta de alguna manera súbito progresiva, algo que produce un daño, ¿sí?, hacia la circulación en los vasos sanguíneos que transitan la sangre hacia el cerebro. Entonces, algo que lo directamente daña estos vasos, ¿no? Entonces puede ser en este caso que los tapone o directamente que rompa esos vasitos. ¿Listo? Entonces ya hacia la definición que están en las diapositivas, hace referencia a una emergencia médica tipo una emergencia médica tiempo dependiente. ¿Por qué tiempo dependiente? Porque es de manera eh, pues de una emergencia de manera vital, en la que tiene que priorizarse primero pues el tiempo que se le destina, porque pues un minutico así sea que se demoren en atender a un paciente pues que va a producir principalmente que el paciente pueda tener daño a largo plazo o directamente la muerte del paciente. ¿Listo? Ya que la fisiopatología, dice acá, se presenta de dos maneras: interrumpiendo el flujo sanguíneo, como les decía, si se tapona, ¿sí?, o generando un sangrado excesivo en el cerebro, ¿sí?, o sea que se rompe un vaso sanguíneo. ¿Listo? Teniendo en cuenta o teniendo ya más claro el concepto de que es un ACV, ¿sí?, algo que da una afección o que afecta directamente al cerebro y los vasos circulatorios del cerebro, ya sea taponándolos o generando un daño que cause una hemorragia, vamos hacia otro concepto, ¿no? Yo creo que hasta ahí ya quedó bastante claro que es un ACV, a qué nos estamos refiriendo. Y ahora pasamos a los tipos de ACV, ¿sí? En este caso nosotros vamos a contemplar 2 a 3 tipos de ACV, ¿sí? Entonces principalmente sí hay dos. Listo, lo que conocemos como accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Listo. Pero pues ahí se deriva hacia otro pedacito, lo que pues yo digo que son de 2 a 3 tipos de accidente cerebrovascular. Listo, entonces cuando hablamos de estos dos tipos, hablamos principalmente sobre qué. Definamos primero el isquémico. Listo. El accidente cerebrovascular isquémico hace referencia a cuando un vasito de los que transportan sangre hacia el cerebro, se tapona, ¿sí? Entonces, algo principal que deben tener en cuenta es que la sangre, ¿sí?, que se transporta hacia todo el cuerpo, por lo menos por las venas, lleva sangre oxigenada, ¿vale? Lleva nutrientes, lleva de pronto glóbulos rojos, glóbulos blancos, sí, proteínas, todo esto. Pero pues más allá, importante, lleva oxígeno, ¿sí? Hay un proceso eh, más químico que se lleva en el intercambio gaseoso, por lo menos en el corazón, ¿sí? Hay un pedacito en el que la sangre pasa de estar desoxigenada, ¿sí?, a estar oxigenada. Este proceso se conoce como un intercambio gaseoso. ¿Listo?
ocurre pues principalmente en el intercambio que hay en el corazón, así como principal, y da lo genera lo que nosotros conocemos como sangre oxigenada, ¿sí? Que pasa hacia las venas y de las venas pues hacia todo el cuerpo. Entonces oxigena principalmente pues cada rinconcito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí en este caso? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros, eh, un ejemplo así muy básico, cuando nosotros nos ahorcamos un dedito, ¿sí? Normalmente lo que hacemos, no sé, jugando con cuerdas o con cauchos, cuando nos ahorcamos un dedo, pues vemos que este tiende a tornar un color, primero como rojizo, rosado, después pasando como a morado azulado, ¿sí? Eh, de pronto verdoso, amarillo, ¿sí? Pero pasa por muchos colores, ¿sí? En este proceso lo que está pasando es que el dedo pues no está recibiendo el oxígeno necesario, ¿sí? O sea, no está fluyendo la sangre oxigenada hacia esa zona, por lo que se está empezando a amoratar, ¿no? Cuando pasa esto por un tiempo muy prolongado, pues ya seguimos con algo que se llama necrosis, ¿sí? La necrotización de un tejido o de una parte del cuerpo es cuando ésta no recibe oxígeno, ¿sí? O sangre oxigenada por muchísimo tiempo, por un periodo bastante prolongado. ¿Sí? En este caso, pues la parte ya no va a recibir oxígeno y por daño también en los vasos sanguíneos que transportaban sangre hacia esa zona, pues es como si se hubiera suturado, como si se hubiera cerrado directamente el canal y pues no transita, ¿sí? Directamente la sangre hacia esa zona. ¿Y qué va a producir esto? La necrosis de la zona o del tejido, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa en el cerebro. Cuando nosotros tenemos algo que tapona el cerebro, en este caso puede ser por la propia sangre, de pronto por grasas y por cualquier fluido eh, pues, pegajoso directamente que tapone el camino directamente hacia la zona donde debería estarse transportando la sangre, va a ocurrir pues que primero no se va a oxigenar dicha parte del cerebro y posterior a eso, si ocurre por un tiempo muy prolongado, va a empezar a necrotizarse el pedacito, ¿no? Entonces dejaría de funcionar y empezaría a morir ese tejido. ¿Listo? Ahora tengan en cuenta lo importante que es el cerebro y que nada más una zona, así sea muy chiquita, muy diminuta, empiece a necrotizarse, a morir, ¿sí? Y ya no funcione, pues los procesos de ahí hacia atrás, todo lo que va a afectar o todo lo que va a tener repercusiones. ¿Listo? Entonces, así como principal, isquémico o accidente cerebrovascular isquémico hace referencia cuando aquí dice un vaso sanguíneo que irriga sangre hacia el cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto como les decía, cuando a veces la sangre se coagula, que ya no es ni tan líquida ni tiene un espesor normal, tienden a formarse trombos. ¿Sí? Estos trombos de sangre empiezan a fluir por los vasos sanguíneos y empiezan a acumular más cosas hasta que en un punto se frenan y empiezan a obstruir el trayecto por donde está circulando la sangre. ¿Sí? Entonces lo que ocurre ya en esos casos, ¿sí? cuando se obstruye es lo que nosotros estábamos diciendo, a que se necrotice la zona. ¿Sí? Ese es como el procedimiento o hacia lo que significa un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Sí? Cuando se tapona un vaso sanguíneo y principalmente los que oxigenan el cerebro. Entonces, así como por encimita, aquí también dice, se puede formar un coágulo en una arteria ya que está muy estrecha y pues esto se denomina un accidente cerebrovascular trombótico. Listo, entonces ahí ya vamos hacia otro concepto. Listo, cuando el vaso sanguíneo se estrecha, que bueno, acá hay dos cosas que le pueden ocurrir a los vasos sanguíneos, ¿no? Una se conoce como vasodilatación y otra como vasoconstricción. ¿Listo? La vasodilatación es cuando el vaso sanguíneo se expande. ¿Listo? Puede ser normalmente por calor, el vaso sanguíneo se expande. Y la vasoconstricción es cuando, ejemplo, en el frío, ¿sí? Lo contrario totalmente, el vaso sanguíneo se contrae. ¿Listo? Se hace más estrecho. Entonces, en este caso,
pues cuando el vaso sanguíneo ya está muy estrecho y más encima, pues hay un trombo de sangre circulando por el cuerpo, pues es más posible que llegue al punto y empiece a frenar el paso de sangre hacia el otro lado. ¿Listo? Bien, yo creo que con el primero, el tipo de ACV isquémico, quedamos bien. Un resumen de pronto para completar, pues accidente cerebrovascular isquémico, taponamiento de una arteria principal eh, en el cerebro. ¿Listo? Ese sería como el resumen. Ahora, cuando estamos hablando de otros tipos de accidente cerebrovascular, hablamos del segundo, que hace referencia hacia el hemorrágico. ¿Listo? Cuando hablamos de estos tipos de ACV, hace referencia a que no solamente se obstruyó un vaso sanguíneo del cerebro, sino que más allá de eso, se obstruyó por muchísimo tiempo hasta el punto en el que colapsó, ¿sí? Y directamente se rompió dicho vaso. ¿Listo? Entonces el vasito se rompió y el que transporta sangre hacia el cerebro se rompió, lo que va a empezar a provocar una pérdida excesiva de sangre. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros hablamos de pérdidas excesivas de sangre, pues es una hemorragia. Sí, pueden ser externa, puede ser interna. En este caso va a ser una hemorragia interna. ¿Listo? El problema, más allá de que solamente sea pues la pérdida de sangre, sí que ya de por sí causa pues una afectación directamente, es que se está provocando esta, pero intracranealmente. ¿Sí? Entonces, para que me entiendan, el cerebro pues está dentro del cráneo y el cráneo en sí tiene diferentes capas. Está, bueno, el cráneo y la piel, ¿no? Entonces está el cráneo, después está la piel con las diferentes capitas que recubren el cerebro. ¿Listo? Y el problema es que si la sangre se acumulara fuera del cráneo, pues lo que va a pasar es que se va a expandir la piel, ¿sí? Ahí pues no hay tanto lío, solamente se hace como una descompresión de la hemorragia porque pues está fuera del cráneo. Pero si en este caso se hace dentro del cráneo, el cráneo no se puede expandir. El cráneo lo que va a hacer, pues va pues directamente, el cráneo es hueso, el hueso es duro, rígido, entonces no se va a expandir. Lo que va a hacer es que la sangre que se acumule dentro del cráneo va a empezar a presionar el cerebro. ¿Listo? Entonces ustedes han sentido que los dolores de cabeza pues normalmente pues se producen porque el cerebro se inflama y empieza a rozar directamente contra el cráneo. Ahora, si nosotros aumentáramos esta presión del cerebro y el cráneo, que normalmente nosotros le conocemos como la PIC, P-I-C, presión intracraneal, cuando esta empieza a aumentar, pues va a generar diferentes problemas porque el órgano como tal del cerebro, pues va a empezar a sufrir como la compresión del líquido, ¿sí? Lo que va a hacer pues que genere un dolor, ¿sí? Un dolor dentro de la cabeza, dentro del cráneo. Y pues esto lo que tiene como remedio o solución, pues sería directamente, pues tal cual sacar, ¿no? Toda la sangre que se encuentra dentro. Y pues tengan en cuenta que el cráneo pues es uno de los huesitos más duros que hay en el cuerpo humano prácticamente. Y pues lo que sería para retirar así hice un pedacito del cráneo para sacar toda la sangre que se acumuló dentro de la cabeza, pues ya es con cirugía, ¿sí? Entonces no es algo que se pueda hacer prehospitalariamente, ¿sí? Como una cirugía de cerebro, no es como lo más recomendable. Entonces dentro de la escala de prioridades, ¿sí? Es como la principal. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo principal es el transporte. ¿Listo? Porque es cuando se acumula sangre dentro, pues entre el cerebro y el cráneo, ¿sí? Se empieza a acumular ahí la sangre y pues genera una presión que no va a ser muy cómoda, ¿no? Aparte que es lo mismo que les decía, si no fluye la sangre de manera correcta hacia donde tiene que fluir, se va a necrotizar el tejido hacia donde no está llegando la sangre, ¿sí? Eso así como principal. Entonces, si hay una hemorragia que no impide, que no posibilita el paso de la sangre, porque o va a llegar más poquita o directamente no llega hacia el otro lado,
eh, pues ahí el problema es que se empieza a necrotizar también el tejido. Entonces tengan en cuenta que con cada ACV pues se produce eh, directamente la necrosis si no se trata a tiempo. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos bien. Ya hemos visto los dos principales. El isquémico, taponamiento de un vaso principal del cerebro. Y hemorrágico, el rompimiento de un vaso principal del cerebro. ¿Listo? Y por ende acumulación de sangre. Entonces eso así como con los principales. Ahora, hay otro que se deriva principalmente del primero que vimos, el isquémico, que se conoce como un ACV isquémico transitorio. ¿Listo? Ahora, para definir este tipo de ACV, hacemos referencia a que es como, por decirlo así, un simulacro, ¿sí? Como una alerta de que posiblemente va a suceder un ACV, ¿listo? Isquémico o hemorrágico. Entonces, aquí dice, brevemente, el accidente cerebrovascular isquémico transitorio hace referencia a un derrame cerebral, ¿sí? Que a pesar de normalizarse en un plazo de minutos o de minutos u horas, requiere de atención médica inmediata. Esto para diferenciarlo de un derrame eh, pues real, ¿sí? Ya tal cual que se está sufriendo la afección, a algo que puede ser un tal vez. ¿Listo? Entonces, véanlo del lado, por ejemplo, a como les conocían a los preinfartos, que era como un simulacro de que va a suceder un infarto en algún momento, pero es como el susto, ¿sí? Lo mismo pasaría de pronto con este caso. Es como el sustico de que se tapona una arteria del cerebro, pero se destapona en minutos u horas, ¿vale? Hace referencia a eso. Entonces, lo mismo que el isquémico, que se tapona por un trombo o acumulación de grasa, pero este mismo se disuelve en cuestión de minutos u horas, como les estaba diciendo, ¿sí? Entonces es como el pre, ¿sí? Como de tener cuidado porque o posiblemente no haya buena coagulación de la sangre o posiblemente no haya buena alimentación y por ende haya grasa en el cuerpo que puede llegar a taponar una arteria principal del cerebro. ¿Listo? A eso hace referencia este tipo. A que se puede sufrir de un ACV más severo, pero da como el sustico de que se taponó la arteria, pero como de pronto el trombo o la acumulación de grasa no es tan amplio, tan grande como para tapar toda la arteria, se vuelve a taponar solito. ¿Listo? Entonces, obviamente, todos los tipos de ACV hay que tratarlos inmediatamente porque hace referencia al cerebro y es algo que puede perjudicar a la persona para el futuro. ¿Listo? Así sea solamente un simulacro que de pronto puede pasar, pero no. O directamente ya un ACV, pues en todo su esplendor, ¿no? Entonces, para todos requiere el mismo tratamiento. Atención médica inmediata. ¿Listo? Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Entonces está el ACV isquémico, taponamiento de algún vaso directamente del cerebro. Hemorrágico, cuando hacemos referencia a que se rompe ese vasito y se acumula la sangre entre el cerebro y el cráneo. Y el isquémico transitorio, que es cuando se tapona una arteria o vasito principal del cerebro, pero se destapona al pasar de un tiempo. ¿Listo? Entonces es como eso lo principal. Ahora, los factores de riesgo. ¿Listo? Lo que puede producir en mayor medida o lo que aumenta que una persona pueda sufrir de un ACV o no pueda sufrirlo. ¿Listo? Entonces los diferentes factores de riesgo que se pueden controlar son la hipertensión, una persona que pueda sufrir de hipertensión, la obesidad, una persona que sea de una vida muy sedentaria, el tabaquismo, una persona que de pronto fume en exceso, o una dieta pobre en nutrientes. ¿Listo? O sea, una persona que no tenga una dieta balanceada, ¿sí? Entre proteínas, cereales, eh, grasas, grasas saludables, ¿no? Y pues todo esto no se ha balanceado, sino ejemplo, una dieta balanceada pues normalmente se compone de pues una porción de ensalada o por lo menos de fruta, una porción de carne que es la proteína, una porción de arroz que es como el cereal y más o menos eso ya sería como una dieta balanceada, sí, como de todo un poquito. Pero si ejemplo una persona llevase una dieta más hacia las grasas, digamos que durante todo un año pues mantengo una dieta
de 5 días a la semana, pues comer comida rápida, ¿no? Y 2 días de la semana, pues no comer comida rápida, pero parecido, o por lo menos ensalada, ¿sí? Eso ya es desbalanceado, ¿sí? Eso ya es una dieta pobre en nutrientes porque es más de una cosa mala que de una cosa buena. Entonces, cualquier persona que de pronto por estos factores de riesgo, que los tenga pues ya como hábitos, puede tener en un futuro lejano o cercano de pronto una ACV. Listo, entonces si conocen de alguna persona que de pronto sufra de hipertensión, que lleve una vida sedentaria, sedentaria hace referencia a que no haga nada de ejercicio, así que prácticamente esté sentado, ¿sí? Sedentario, sentado todo el tiempo, y pues ni siquiera algo mínimo de practicar alguna actividad física. Tabaquismo, pues las personas que fuman en exceso, pues para nadie es un secreto que eso ya empieza a dañar pues desde los pulmones hacia el corazón y hacia todas las vías pues por donde circula la sangre, ¿no? Entonces son como factores de riesgo para tener en cuenta hacia el futuro, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de todo este tema, de todos los componentes que hemos llevado hasta el momento, pues toca hablar de algo importante, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para primero identificar una ACV? Esto así como primer paso. ¿Cómo identificamos una ACV? Entonces, pues hay algo que nosotros conocemos normalmente como la escala de Cincinnati. ¿Listo? Esta escala de Cincinnati, en pocas palabras, hace referencia a un examen u evaluación que nos permite identificar de una manera más asequible de pronto que una persona esté sufriendo o no de una ACV. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza esta escala de Cincinnati? Principalmente pues son tres cositas, ¿sí? Tres cositas que nosotros evaluamos así, rápido. ¿Listo? Porque pues entre más nos demoremos, peor para la otra persona. Ahora, principalmente, creo que pues se puede diferenciar de una mejor manera aquí en esta otra imagen también. Son tres cositas así como principales o a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces está la asimetría facial, está la fuerza de brazos y está el lenguaje. ¿Listo? Y en esta imagen pues podemos ver hacia qué hace referencia. Asimetría facial. La asimetría facial hace referencia primero pues hacia que todos los componentes de la cara estén de una manera asimétrica. ¿Listo? Si está desnivelado o de una forma simétrico, parejo. Asimétrico, disparejo. ¿Listo? Hasta ahí bien. La asimetría facial es cuando hay una zona, ¿sí? O por lo menos que se alcanza a diferenciar dispareja la zona de la cara. ¿Listo? ¿Cómo verificamos esto? Normalmente, ¿sí? Pues si yo sonrío, mi sonrisa está desde una comisura labial hasta la otra comisura labial, ¿sí? Pero como se puede ver en la imagen, la mitad de la cara se ve paralizada o caída y la otra mitad sí tiene como los estímulos de reaccionar a lo que está haciendo la persona, ¿sí? Entonces la simetría facial hace referencia primero a esto, ¿sí? Nosotros le decimos a la persona, ejemplo, pues sonría, y la persona pues va a intentar sonreír y una mitad de la cara, que puede ser izquierda, derecha, pues va a sonreír y la otra parte se va a quedar como congelada, ¿sí? O directamente caída. ¿Listo? Lo que normalmente se ve es que cuando la persona sonríe, la otra mitad de la cara, pues el labio está caído y el ojo está como entrecerrado, ¿sí? Entrecerrado, entreabierto. Eso es la simetría facial. Que si le decimos que sonría y una mitad de la cara es como que se está derritiendo, se cae, pues ya es como una alerta, ¿sí? De que posiblemente tenga una ACV. Después le decimos listo, entonces présteme sus manos. Oye, acá importante, si les recomiendo, pues le dicen como cierre los ojos. ¿Listo? Porque ya voy para allá. Nosotros le decimos sostenga los brazos al frente totalmente como si estuviera tomando distancia. Y le decimos que sostenga los brazos en esa posición. Listo. Le decimos que cierre los ojos. ¿Por qué? Porque en esta pues la fuerza de los brazos normalmente tiende a que un brazo se puede mantener y el otro se va a caer.
Esto normalmente siempre es como por el mismo lado. Si la zona izquierda de la cara está caída, pues el brazo izquierdo también va a tener menos fuerza que el brazo derecho. ¿Listo? Entonces, le decimos que cierre los ojos. ¿Por qué? Porque cuando la persona nota que de pronto está bajando más un brazo que el otro, pues va a querer levantarlo a la misma distancia. En cambio, que si tuviera los ojos cerrados, al momento de realizar el examen, pues él no se va a dar cuenta de que tiene un brazo más abajo que el otro y pues va a pensar que tiene los dos arriba. Pero para nosotros nos estaría dando el signo de que pues también cumple con este requisito para tener un posible ACB. ¿Listo? Y el último, entonces, el lenguaje. Nosotros le decimos a la persona que nos diga cómo es su nombre, cuántos años tiene o dónde está, una pregunta básica, ¿sí? Y la persona al momento de querer hablar, pues se le va a dificultar, ¿sí? Va a poder hablar como con una mitad de la cara y la otra como está caída, pues va a tener dificultad para poder mover la boca, ¿listo? Entonces va a tener un problemita, una complicación para poder expresarnos pues la respuesta de lo que le estamos preguntando. Entonces no hace referencia a que lo que le preguntemos responda cualquier cosa, sino que lo que le preguntemos quiera responderlo como es. Ejemplo es, le decimos cómo es su nombre. Entonces nos va a decir ejemplo, pues me llamo, no sé, Pepito, ¿sí? Pero pues en vez de decirnos Pepito se le va a dificultar poder abrir la boca y expresar de una mejor manera pues lo que quiere decir. Entonces se va como a enredar o a hablar como entre los dientes, ¿sí? Entonces, resumen rápido, la escala Cincinnati son tres cositas, tres factores principales. Asimetría facial, le decimos que sonría, una mitad de la cara se le va como a caer y la otra mitad va a responder a los estímulos de los músculos. Fuerza de los brazos, si le decimos que levante los brazos como si fuera a tomar distancia y un brazo se cae y el otro puede seguir pues ahí manteniéndose, ahí ya hay como debilidad en una mitad del cuerpo y en la otra no. ¿Listo? Y el lenguaje hace referencia a que no pueda hablar o no pueda directamente traducirnos un mensaje, ¿sí? Porque se le dificulte mover la boca. ¿Listo? Entonces eso así como principal. Más sin embargo, pues aquí se alcanza a ver de todas formas en la diapositiva lo que hace cada una. En esta también se alcanza a ver de una mejor manera lo que dice la simetría facial, la fuerza de brazos y el lenguaje. ¿Listo? Pero así como resumido, eso, la simetría facial, mitad de la cara caída, fuerza de brazos, que un brazo se cae o tiene más debilidad en un brazo que en el otro, y el lenguaje es que se le dificulta poder transmitirnos un mensaje de una manera más óptima. ¿Listo? Y ya después con esto pasamos a lo segundo que es importante también, el tratamiento prehospitalario. ¿Listo? Principalmente lo que nosotros como socorristas podemos hacer, pues solamente es identificar el ACV, ¿sí? Con la escala de Cincinnati pues identificamos que tiene una posibilidad muy alta de tener un ACV. ¿Listo? Si cumple con todos los tres parámetros de la escala de Cincinnati, pues tiene un 75% de posibilidades de que tenga un ACV. ¿Listo? Entonces pues todavía no es un sí seguro, pero es un sí tal vez muy tirando así. ¿Listo? Entonces el tratamiento prehospitalario es eso, identificar primero el ACV y segundo, pues darle un transporte inmediato, ¿no? Activar el SEM, identificar que es una persona pues que se encuentra pues sufriendo un posible ACV. Nosotros no aseguramos nada, solamente un posible ACV. Y después el transporte de manera inmediata, urgente, hacia un centro hospitalario en el que se pueda dar una atención mejor, ¿no? Normalmente ya esto va hacia los tipos, o sea, hay hospitales con diferentes niveles, ¿no? Normalmente en el nivel 6, los hospitales con un nivel 6 es lo que ya nosotros damos como más recomendado que pueda trabajar mejor el ACV, pues debido a que tienen como los implementos de una mejor manera, de pronto cuentan con más especialistas en el tema, entonces es como hacia ese punto que sea como el transporte. ¿Listo?
pero pues nosotros ahí casi que no involucramos mucho, sino pues ya la ambulancia, ¿no? La ambulancia es lo que determina hacia dónde se lleva, pero pues normalmente uno como les explica, ¿sí? Él pues tiene una ACV, sufre de tal cosa, ¿sí? Como la bitácora, ¿sí? Si es algún familiar de ustedes, que ojalá no pase, pues se le da como el reporte a los APH, de la edad de la persona, de pronto si es muy sedentaria, los factores de riesgo, ¿sí? Algo que sea grave, y pues todo lo que ha ocurrido en el tiempo desde que empezó a sentir el dolor o el malestar hasta ese punto. Y uno les recomienda como, bueno, es que de pronto podrían trasladarlo hacia tal clínica o hacia tal centro asistencial nivel tal, ¿sí? Por eso es importante que ustedes también tengan en cuenta en sus casas, eh, qué hospitales cercanos hay y de qué nivel son, ¿cierto? O sea, hay hospitales en una distancia intermedia, pero que sepan que son nivel alto para que puedan transportar a las personas hacia allá directamente. ¿Listo? Entonces, eh, ya con esto, pues vamos a pasar a hacer un repaso rápido, así de pronto con la guía de aprendizaje directamente, la que les compartí. Hacia, de pronto, pues para hacer un repasito rápido, ya con lo que hemos visto, con todo el temario, eh, y pues como para darle un repasito. ¿Listo? Entonces, la guía número 1, accidente cerebrovascular. Y bueno, pues acá nos define qué es lo que es un accidente cerebrovascular. ¿Listo? Entonces, el accidente cerebrovascular es una afección que se presenta de manera súbita o progresiva, haciendo que sea una emergencia médica. Listo, prácticamente lo mismo que se nos describe en, en las diapositivas, ¿vale? Y algo importante que de pronto sí es como para que lo tengan en cuenta es este término, ¿listo? El accidente cerebrovascular o ictus, ¿listo? Ictus también es otra forma en la que ustedes pueden llamar al mismo ACV, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ACV, accidente cerebrovascular o ictus, ¿listo? También pueden conocerlo así. Los tipos, pues acá están también especificados, los que vimos ahorita mismo. Entonces se encuentra el isquémico, que hace referencia al taponamiento de un vaso principal que transporta sangre hacia el cerebro. Y hemorrágico, cuando este mismo vasito se rompe provocando una hemorragia entre el cerebro y el cráneo. ¿Listo? Y acá abajito, pues el accidente cerebrovascular isquémico transitorio. ¿Listo? Que es cuando se tapona un vasito principal de los que lleva sangre hacia el cerebro, pero este mismo también se destapa eventualmente, ¿sí? Después de unos minutos, unas horas o un tiempito. ¿Listo? Normalmente, antes de que se produzca, eh, bueno, que se disuelva, así que se deshaga como el trombo o lo que está taponando la arteria o el vasito, pues se alcanza a hacer algún daño porque igualmente no está fluyendo la sangre. ¿Listo? Por eso también es importante que se haga el transporte de manera inmediata, como para tenerlo también en cuenta, ¿no? Ya sea los factores de riesgo también, pues lo mismo, la hipertensión, obesidad, tabaquismo, dieta pobre en nutrientes. Listo, cómo identificar una CB, acá también se explica la escala de Cincinnati, listo, por si acaso también quieran leerla. Entonces, listo, acá hablamos ya hacia las probabilidades, ¿no? Estadística. La probabilidad de que esa persona tenga un ACV, ¿cierto? Es que si cumple, pues, un requisito de los 3, hay un 72%. Si cumple 2 de los 3, hay un 85%. ¿Listo? Pues nosotros no aseguramos directamente nada. Aún así tengan los 3, de pronto sea un 99%, ¿sí? Pero pues la idea es que si tiene por lo menos uno de estos 3, pues sea como identificado hacia una CB. ¿Listo? Entonces transporte inmediato, solamente eso. ¿Listo? Hay algo que nosotros conocemos como mnemotecnias. ¿Listo? Las mnemotecnias son como acrónimos, ¿sí? En los que se unen diferentes letras
que forman como alguna palabra conocida, y cada letra pues define un término, ¿sí? Entonces una mnemotecnia para aprenderse la escala de Cincinnati pues está el prisa, ¿no? Acá mismo dice prisa, que hace referencia a la P y la R, pronunciar, ¿listo? Del lenguaje. La I y la S, intentar sonreír, ¿listo? De la asimetría facial. Y la A, solamente la A, pues hace referencia a alzar el brazo, ¿listo? O sea, fuerza de brazos. Y en total, pues, mnemotecnia prisa. Pronunciar, intentar sonreír y alzar el brazo. ¿Listo? Pues en inglés, si de pronto ya son bilingües, pues también está la mnemotecnia fast, ¿sí? Que hace referencia a la F de face, prácticamente pues la simetría facial, la A de arm, o sea, los brazos, por si no saben, arm en español es brazo, ¿listo? Entonces será los brazos de la fuerza de brazos, la S, bueno, aquí sí me cortan un poquito, pero es speech, ¿sí? Si no estoy mal hace referencia como hacia el habla, ¿sí? La S pueden entenderla como speech, de pronto speak, de hablar. Había otra, pero se me olvida también en inglés, para decir deletrear, ¿sí? Pero pues hace referencia hacia el habla, ¿no? El lenguaje. Y time, pues por tiempo, ¿no? Normalmente el transporte que se haga de manera inmediata. ¿Listo? Cuando hacemos referencia ya hacia el tratamiento prehospitalario, pues es lo mismo, ¿listo? Identificar el ACV. ¿Con qué se identifica el ACV? Con la escala de Cincinnati. Cuando se identifica este mismo ACV de vital importancia, que se lleve a un centro asistencial médico. Aquí dice pues que entre más tiempo se deje pasar, pues va a ser muchísimo peor el daño, y por ende pues directamente proporcional también la recuperación. ¿Listo? Entonces es casi que lo mismo, ¿listo? El traslado hacia un centro asistencial, pues nivel 6 si se puede también. Principal, listo, acá dice, no administrar ningún medicamento, ningún alimento, ninguna bebida. Listo, lo ideal es que sea un traslado pues tranquilo, ¿cierto? Y pues que no se pueda de pronto asfixiar con nada. Acá también dice importante que se pueda llevar al paciente en posición Fowler. Listo, la posición Fowler, por si no la conocen, acá en las guías también hace referencia a esa misma posición. Es estar prácticamente sentado, ¿sí? Para evitar algún daño o de pronto molestia en el transporte. Listo, creo que está hasta donde tenga entendido estaba por aquí la posición. Y si no, pues déjenme un momentico, entonces la buscamos y miramos bien. Listo, chicos, esta es la posición Fowler. Listo, que es prácticamente como lo han visto de pronto en algunos programas, por lo menos yo sí lo he visto, pues la posición en la que se llevan al paciente en la camilla, pero la camilla en el espaldar está más elevado, por lo que tiende a estar más sentado el paciente. Listo, no directamente acostado. Entonces hacia esa zona o hacia esa parte estaría haciendo referencia pues la posición Fowler en el traslado inmediato. Listo, entonces ese sería todo el tema acerca del accidente cerebrovascular. Listo, como para que lo tengan en cuenta. Pues la idea es que después de esto hayan entendido bien a detalle el tema. Listo, qué es un accidente cerebrovascular, cuáles son los tipos de accidente cerebrovascular, qué significa cada tipo, cómo se identifica un ACV, y pues cuál es el tratamiento prehospitalario que podemos hacer nosotros. Listo, entonces pues esta fue la primera clase. Cualquier cosita, pregunta, duda o inquietud pueden hacerla llegar directamente por el grupo o pues directamente a mí. Listo, y si no, pues cualquier pregunta se puede hacer ya en brigada. Listo, se me olvidó decirlo al principio, las diapositivas fueron hechas por Mariana Pérez. Listo, la dragoniante Mariana Pérez. Cualquier cosita, pues queja, reclamo, sugerencia o felicitación pueden hacerla con ella. Listo,
y así vamos a ir manejando todo el tema con las clases. Listo, yo dicto las clases, pero pues para que no me quede tan pesado a mí, delego a diferentes personas para que vayan haciendo diferentes diapositivas. Las voy exponiendo aquí para que se vea el trabajo que hacen esas personas. Obviamente pues no es algo que se haga de la noche a la mañana, a veces. Y pues para exponer, ¿no? Así como que ustedes tengan en cuenta también cuál es el tema, de qué va el tema, ¿cierto? Para que no queden tan perdidos y pues yo pueda explicarles de una mejor manera lo que ustedes hicieron, tanto con las diapositivas, de pronto también con la guía de aprendizaje o complementos que yo pueda de pronto dar, ¿no? Entonces, esto sería todo por la primera clase del día de hoy. Normalmente van a ser corticas, la idea es que no sea una hora, hora y media explicando, ¿cierto? Sino que intento ser como lo más breve, con los términos más importantes, más precisos, y pues con los ejemplos, ¿no? Entonces, esta será la primera clase. Espero les haya gustado. No sé si la suba hoy mismo. La acabo de grabar hoy, 28 de febrero, a las 11 de la noche. Y pues no sé si la suba directamente hoy. Si puedo subirla hoy, pues súper. Y si no, pues van a ir viendo las demás clases a lo largo de por lo menos esta semana, hasta que nos adelantemos con las 5 clasecitas que deberíamos de tener. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Y pues nos veremos en la siguiente sesión. ¿Listo? Hasta luego.